En alguna ocasión todos vimos en los medios de comunicación un video en el que un señor en estado de embriaguez se bajaba de un taxi y discutía con su conductor. Después de un intercambio de gritos, el conductor del taxi se bajó y sin medir palabras se dirigió de manera violenta contra el pasajero y le dio un fuerte golpe en el rostro. Todos vimos en el noticiero cómo caía el señor al piso y al caer su cabeza se golpeó en 2 ocasiones. Lo que no podíamos creer era que con el golpe al caer perdiera la vida en el instante. La pregunta que nos hacemos es, ¿el taxista quería matar al pasajero? Fue un golpe muy fuerte, es verdad, pero ¿en la vida cotidiana las personas mueren por un golpe en el rostro? La intención era causar una lesión personal, pero en realidad lo mató. ¿Se le puede reprochar la muerte del pasajero como si el taxista hubiese querido matarlo o se debe valorar la conducta de una manera diversa atendiendo las circunstancias del hecho? Pues bien, tratemos de hablar un poco del tema. Para ello los invito a que abordemos una categoría dogmática denominada preterintención y que se encuentra en el artículo 24 del Código Penal. Empecemos por comprender el uso corriente de la palabra. El vocablo preterintención viene del latín praeter intentionem, que significa más allá del propósito. Suele también decirse ultraintención para designar el mismo concepto. Para el Código Penal, la conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Supongamos un segundo ejemplo semejante al anterior. Daniel es un joven de 25 años quien un sábado como cualquier otro decide salir a bailar con su novia Camila a uno de los bares de la ciudad de Bogotá. En aquel lugar también se encontraba Juan, quien años atrás fue novio de Camila. Después de unos minutos, Daniel se percata de que Juan no deja de ver a su novia e intenta en varias ocasiones cruzar palabra con ella, a lo que ella responde ignorándolo. Daniel, cansado de la actitud de Juan, decide ir a solucionar dicha molestia. En el momento en el que Daniel le reclama a Juan por su actitud acosadora, se enciende la discusión, insultos van y vienen. La situación comienza a subirse de tono hasta el punto en que ambos se empujan y caen al suelo. Una vez en pie, Daniel se lanza sobre Juan y le propina un golpe en la cabeza, lo cual hace que Juan pierda el equilibrio y caiga sobre una de las mesas y sobre algunos vidrios rotos, golpeándose de una manera contundente el cráneo. Como resultado del golpe en la cabeza y de algunas cortadas ocasionadas por la caída, Juan fallece. ¿Debe responder Daniel por la muerte de Juan? Si la respuesta anterior fuese afirmativa, ¿debe Daniel responder por lesiones personales, por homicidio doloso simple o por otro tipo de delito? Si aún no sabes qué respuesta escoger, de entrada podemos descartar las lesiones personales, pues tal como lo relatan los hechos, al final de la situación uno de los participantes resulta muerto. Ahora, ¿podrá ser un homicidio simple? De acuerdo con las circunstancias de los hechos, podemos presumir que Daniel en ningún momento quiso dar muerte a Juan, pues si bien sí estaba molesto por la actitud de este frente a su novia, solo quería persuadirlo o quizás propinarle un par de golpes para que dejara de molestar a su novia, lo cual no está bien, por supuesto. Hay que aclarar que esa motivación debe comprobarse en cada caso concreto para así determinar frente a qué delito estamos tratando. Siguiendo la suposición que acabamos de hacer, podríamos concluir que el delito en el que incurrió Daniel es un homicidio preterintencional. Pero, ¿qué es eso de homicidio preterintencional? Para entender un poco mejor la naturaleza de este delito, veamos el significado que tiene que un delito sea preterintencional. Para el caso colombiano, el legislador ha determinado que una conducta será preterintencional cuando el resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Es decir, el resultado extralimita el propósito que tuvo la persona al momento de llevar a cabo una acción. En ese orden de ideas,
El homicidio preterintencional es aquel en donde el sujeto que realiza la acción finalmente resulta acabando con la vida de alguien sin que sea esa la intención que lo llevó a realizar la conducta. El motivo que llevó a que el sujeto realizara la acción es cualquier otro diferente al de asesinar o acabar con la vida de alguien. Resulta importante tener en cuenta todos los elementos que llevan a que un delito se configure en la modalidad preterintencional. Adicional a los ya mencionados, es decir, la verificación de que la acción inicial esté dirigida a cometer un resultado típico o contrario a la ley, que exista un resultado excesivo comparado con la intención inicial. También tenemos la existencia de un nexo de causalidad entre uno y otro evento, la previsibilidad del resultado más grave y la identidad del bien jurídico afectado. En relación con la previsibilidad del resultado, es importante resaltar que en cada caso debe demostrarse, pues de lo contrario estaríamos frente a un escenario distinto, el cual es el caso fortuito donde necesariamente el resultado es imprevisible o inevitable. Lo que exige la ley es que el agente haya tenido la posibilidad de prever el resultado mayor, sin que necesariamente en el caso concreto lo haya previsto. En otras palabras, a pesar de haber tenido la capacidad de representarse ese resultado más grave, decidió no hacerlo. Para el caso colombiano, el legislador ha considerado tan solo dos escenarios en donde puede darse la preterintención. Estos son los casos del homicidio preterintencional y el parto o aborto preterintencional. Por lo tanto, esta modalidad no es aplicable en otras descripciones típicas. Veamos la definición de cada uno de estos delitos. Artículo 105. Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Artículo 118. Parto o aborto preterintencional. Si a causa de la lesión inferida a una mujer sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles según los artículos precedentes se aumentarán de una tercera parte a la mitad. Para este último delito se aplican los mismos elementos que se han explicado, con la diferencia de que la muerte que se causa no es a la mujer que se agrede, sino a la criatura que lleva en su vientre. Pero en todo caso, comprobándose que su intención era golpear o lesionar a la mujer en estado de gestación. Es importante entonces tener en cuenta que estaremos frente a un delito preterintencional, bien sea un homicidio o un aborto preterintencional, siempre y cuando se demuestre que el resultado obtenido excedió la intención del agente que lo cometió. Es decir, la muerte sobreviene como consecuencia de lesiones o daños sobre el cuerpo ocasionados sin la intención de matar. Como vemos, los dos ejemplos son casos en los que el sujeto que golpea a la víctima no quería darle muerte, pero sí causarle lesiones personales. Que al ejecutar su acción, el resultado fue más grave de lo querido y en ese sentido, el desvalor no es por las lesiones y se valora la conducta, a entender del legislador que el resultado excede lo querido por el agente. Como ejemplo del aborto preterintencional tenemos el siguiente caso. Un hombre golpeó ferozmente a su pareja quien estaba en embarazo. Todo sucedió cuando el sujeto llegó a su casa bajo los efectos del alcohol y comenzó a pegarle con una manguera a modo de látigo a su pareja. Producto de esta agresión, la mujer comenzó a tener pérdidas. En el hospital le prescribieron reposo absoluto. 2 días después, los médicos tuvieron que realizarle un aborto terapéutico. A modo de ejemplo, también se encuentra el siguiente. Carlos y María eran una pareja que vivían juntos desde hace varios años y fruto de su relación, María había quedado embarazada. Pero un día Carlos llegó furioso a la casa y empezó a desquitarse con su pareja, insultándola y golpeándola. Como resultado de los golpes, María se desvanece y cae al suelo. Tras esta situación, María perdió un embarazo de 4 meses de gestación. Como se pudo ver entonces, en los casos que acabamos de presentar, la intención de los sujetos se excedió, pues su motivo era ocasionarle lesiones a su pareja, mas no era ocasionar la muerte de su hijo. También hay que tener en cuenta que el resultado era previsible para los dos, pues ellos conocían el estado en el que se encontraban sus parejas
y es de saber que una mujer en estado de gestación es propensa a sufrir complicaciones en su embarazo si contra ella se realizan actos de violencia.